Kaixo, teleikusleak. Espainiako demokraziaren azterketa bat egiten ari gara. Metodo zientifikoa erabiliz, Espainiaren kalitate demokratikoa neurtzen dugu. Evidentzia guztien arabera, Espainiako demokraziaren oinarriak frankismoan daude. Ikusi ondorengo adibidea. España ya no tiene más remedio que asumir la victoria aliada e insiste en proclamar su neutralidad. Gran Bretaña y Estados Unidos desconfían y exigen pruebas. Para convencerles, Franco retira a sus soldados de Rusia y expulsa a los espías nazis del país. Además, recorta las exportaciones a Alemania de wolframio, un metal básico para la industria militar. No es verdad que España pidiese permiso para registrar el avión. A lo largo de la noche he estado en conversaciones con las autoridades bolivianas, con nuestros socios, amigos y aliados, y lo que se intentó es allanar el camino para que pudiese aterrizar en Las Palmas, cosa que ocurrirá a lo largo de esta tarde. En ningún caso ha habido prohibición, hubo una autorización en el primer momento. El avión no aterrizó en el plazo previsto, se desvió a Viena por las razones que ustedes conocen, y lo que se pidió es una ratificación de la autorización, cosa que se ha hecho esta mañana. ¿Por qué se ha tardado tantas horas en hablar de segunda autorización? No, señorita, nosotros nos comprometimos a confirmar la autorización a las 9:30. Y se ha producido a las 9:29, es decir, con un minuto de adelanto sobre el horario previsto. Y si ha habido dificultades posteriores, ha sido como consecuencia de autorizaciones para sobrevolar espacios aéreos que no son el español. Le vuelvo a insistir que las conversaciones que hemos tenido con las autoridades bolivianas y las que hemos tenido con nuestros socios y aliados a lo largo de toda la noche, que han sido muchas, pertenecen al secreto del sumario. Hola y bienvenidos, son las 10 de la mañana en Moscú. Les presentamos la última información sobre el incidente diplomático con el avión presidencial boliviano. Italia, Francia y Portugal abren su espacio aéreo al avión de Evo Morales, que anteriormente tuvo que aterrizar en Viena por sospechas de que Edward Snowden estaba a bordo. Solo falta la decisión de España, que exige la revisión de la nave. Francisco Guaita nos cuenta más en directo desde el aeropuerto de Viena, donde la delegación latinoamericana aún permanece a la espera. Hola, Fran, ¿podrías describirnos la situación que se está viviendo allí en el aeropuerto de Viena y qué es lo que se sabe del avión que trasladaba a Evo Morales? Muy buenas, Yelena. Nos encontramos en la terminal VIP del aeropuerto de Viena. Tan solo esta puerta que hay detrás es la que hay de diferencia entre nosotros, que estamos aquí en la sala de espera, y la delegación con el presidente de Bolivia, Evo Morales, que ya llevan casi 10 horas esperando lo que sucede, porque en un principio no podían sobrevolar espacio aéreo de Francia y de Portugal, y en estos momentos lo que parece es que quien tiene que dar el sí es España, porque la ruta, como nos han explicado los pilotos, es a través de Francia, de España y de Portugal. Esto es lo que en estos momentos es una de las cuestiones que se están resolviendo para saber cuál es el motivo, porque tanto Francia y Portugal estaban diciendo que era por simples problemas técnicos, pero más allá lo que se cree es que se decía que dentro de ese avión estaba Snowden. Dos pilotos con los que hemos hablado aquí han sido muy claros y han dicho que no conocen ni han visto para nada a Edward Snowden. Por su parte, el ministro de Defensa ha sido muy claro acerca de lo que está ocurriendo durante estas 10 horas con el avión presidencial. Aparentemente corrió una versión, un rumor, en todo caso una mentira por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de que el señor Snowden se encontraría a bordo del avión presidencial boliviano. Rechazamos categóricamente esa versión, denunciamos las mentiras, el complot que ha ejecutado el gobierno de los Estados Unidos utilizando algunos gobiernos europeos con el fin de perjudicar la imagen del gobierno boliviano.
La reacción no se ha hecho esperar por parte de los países latinoamericanos, que han dicho con indignación que no puede ser, que esto es una actitud de la colonia de hace 2 siglos y no de ahora. Nosotros seguimos pendientes aquí en el aeropuerto, en la terminal VIP de Viena, para saber cuál es la solución acerca de cuándo va a salir el presidente Evo Morales de aquí de Viena. Europa es la principal víctima del espionaje de Estados Unidos, pero pese a ello agrede a un presidente sudamericano. Son las palabras de Nicolás Maduro a su llegada a Caracas, condenando el incidente del avión de Evo Morales en el espacio aéreo europeo. Europa es la principal víctima de las políticas económicas de Estados Unidos. Europa es la principal víctima del espionaje de los Estados Unidos. Europa apenas se está despertando frente a las denuncias de este joven Snowden. Y es Europa quien agrede a un presidente suramericano. Pero lo que ha hecho el gobierno de España es infame. Pretender revisar el avión de un presidente suramericano. Bueno, ¿qué se cree ese presidente Rajoy? ¿Que los suramericanos somos esclavos de ustedes? ¿Ah? De la élite que se arrodilla a la CIA, se arrodilla a los intereses del imperio estadounidense. No, realmente esto es indignante. Refiriéndose al caso del exanalista de la inteligencia estadounidense, Edward Snowden, Maduro subrayó que se trata de un caso simbólico. Además afirmó que recibió la petición de extraditarlo, pero que él la rechazó, ya que Estados Unidos no está en su derecho de demandar la extradición del joven que reveló la verdad, mientras alberga en su territorio a un verdadero delincuente como Posada Carriles. El gobierno de Estados Unidos entregó en nuestra Cancillería, mientras veníamos volando, un papelucho. Es un papelucho, pidiendo la extradición de este joven Snowden. Yo le diría, lo primero que ustedes tienen que hacer para tener moral y pedir la extradición de este joven Snowden, un joven de 29 años, que lo que ha hecho es revelar los crímenes que ustedes cometen contra la humanidad, es entregarnos a Luis Posada Carriles, que lo tienen protegido. No tienen moral para pedir la extradición de un joven que lo que está es alertando la ilegalidad con que actúa el Pentágono, la CIA y el poder de los Estados Unidos. No tienen. Yo rechazo como jefe de Estado cualquier solicitud que estén haciendo de extradición. Porque a la hora que se dio, ya era de noche en Europa, 10, 11 de la noche. Ellos fueron sorprendidos. Y fíjense la respuesta que nos dijo este ministro de un gobierno de Europa, quien dio la orden a las autoridades aeronáuticas de su país y dijo que en ese avión iba el joven Snowden, fue la CIA. La CIA, de acuerdo a este testimonio, en Europa tiene más poder que los propios gobiernos. ¿Quién manda en Europa entonces? ¿Los gobiernos europeos y los pueblos europeos o la CIA? ¿Quién toma las decisiones de agredir a un presidente legítimo de un Estado suramericano? Y el que llegó al colmo de los colmos fue el gobierno de España. Indigno presidente Rajoy, que pretendió revisar el avión presidencial de Bolivia. ¡Abusador! Ustedes saben, prácticamente él nos autoriza, el día que el presidente Rajoy venga a sobrevolar nuestro espacio aéreo, nosotros podríamos bajarlo y revisarle el avión para ver si trae droga o si trae los euros que se roban del pueblo español. Persiguiendo a un joven de 29 años, Edward Snowden, quien trabajó para la CIA y ha sacado un conjunto de informaciones muy graves sobre el espionaje mundial y los planes de control y gobierno mundial de los Estados Unidos en contra del mundo entero. En primer lugar, en contra de la propia Europa.
los documentos que sacó este joven Snowden comprometen seriamente al gobierno y al poder de Estados Unidos contra Europa, y Europa calla, y la hipocresía de la diplomacia europea se hacen los locos, y los pueblos observan la cobardía y la debilidad de sus gobiernos, que más bien parecen ahora colonias, antiguas capitales colonialistas, hoy parecen colonias de los Estados Unidos. Y se desató la locura de la persecución contra los gobiernos del mundo. Por eso yo quiero hoy, a nombre de la dignidad de América, anunciar algo. Ya ayer se lo dije a varios de los presidentes y presidentas. Varios gobiernos de América Latina han expresado su deseo de asumir una posición como la que yo voy a expresar en este momento. Como jefe de Estado y de gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, he decidido ofrecerle asilo humanitario al joven estadounidense Edward Snowden, para que en la patria de Bolívar y de Chávez pueda venir a vivir de la persecución imperial norteamericana. Y hoy, día de la independencia, compatriotas de las Fuerzas Armadas, sepan ustedes que para ser independiente hay que sentirlo, pero no solo sentirlo, sino ejercer la independencia y la soberanía. No valen discursos si no se ejerce con fuerza y con actitud de poder nacional. Y yo le anuncio a los gobiernos amigos del mundo que hemos decidido ofrecer esta figura del derecho humanitario internacional para proteger a este joven Snowden de la persecución que se ha desatado del más poderoso imperio del mundo contra un joven que lo que ha hecho es decir la verdad. ¿Quién viola la ley internacional? Preguntémosle. ¿Quién viola la ley internacional? Un joven que ha decidido, en una actitud de rebeldía, decir las verdades del espionaje de los Estados Unidos contra el mundo, o un gobierno como el de Estados Unidos, o un poder como el poder de las élites imperialistas que espían al mundo entero. ¿Quién es el violador? ¿Quién es el violador del mundo? Un joven de 29 años que denuncia los planes guerreristas, o aquel gobierno de los Estados Unidos que lanza bombas y arma a la oposición terrorista de Siria contra el pueblo de Siria y contra el presidente legítimo Bashar al-Assad. ¿Quién es el terrorista? ¿Quién es el delincuente mundial? ¿Quién es el terrorista? Un gobierno como el nuestro, que pone al servicio del joven Snowden la figura del asilo humanitario contra la persecución del imperio estadounidense contra él, o el gobierno de Estados Unidos que protege con el asilo político a Luis Posada Carriles, asesino y terrorista convicto y confeso, que está solicitado por Venezuela por la voladura del avión de Cubana de Aviación en 1976. Así que, mayor general, hoy día de la independencia, sintámonos felices de tener una patria que actúa de manera soberana e independiente. Está autorizado para iniciar este desfile histórico del 5 de julio del año 2013. ¡Chávez vive! La lucha sigue. Adelante. Nachos